Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros, a quienes nos siguen en Radio Sucesos, y buenos días a quienes se unen a través de Telesucesos. En este momento tenemos en los estudios al asambleísta Jorge Yunda, con él queremos hablar de varios temas. Uno de ellos, asambleísta Yunda, es todo el análisis que está haciendo usted sobre inseguridad y microtráfico en el mercado central en Quito. Usted ha tenido foros allí, es asambleísta por la provincia de Pichincha. ¿Cómo mirar con otros ojos la situación de jóvenes, de niños y en general de quienes están al interior de los mercados de la ciudad capital? Gracias, Claudia. Buenos días a todos los amigos oyentes y televidentes. La verdad es que esa es la función de un asambleísta, la representación de la ciudadanía que de alguna manera te identifica y depositó su voto en las urnas. Nosotros hemos estado llegando hacia el territorio, hacia los lugares. En este caso yo soy asambleísta de la provincia de Pichincha y fui candidato por el centro sur de la ciudad. Hoy uno tiene que responder a todo el territorio ecuatoriano, pero en mi ciudad... Pero sus electores son del centro sur del distrito metropolitano de Quito. Definitivamente, ¿no? Y en ese sentido pues nos hemos acercado a recibir la problemática de los habitantes. Y uno de esos problemas graves de Quito es el microtráfico y la inseguridad en los mercados. Entonces yo he estado conversando con la gente, con los directivos de diferentes mercados y centros comerciales populares de Quito, y su queja es de que no entra la gente a comprar, que están quebrando los negocios, que hay mucha inseguridad, que se vende drogas a los alrededores, y en ese sentido yo he tenido una respuesta muy propositiva de parte del señor ministro del Interior, César Navas, quien se ha comprometido a luchar. Es decir, la gente, los consumidores, no van a los mercados por recelo a su seguridad. Sí, es que ya muchos han sido asaltados, muchos han sido apuñalados, muchos han sido robados sus pertenencias, sus celulares, entonces es un tema lamentable, ¿no? He estado hablando con la gente del sector de Lipiales, del sector del mercado central, de los alrededores. Yo mismo viví toda mi juventud y toda mi vida universitaria en un barrio de San Roque, y es anecdótico, ¿no? Porque siempre se sabe que San Roque, La Marín, el centro son barrios peligrosos, pero no hay una política mantenida para justamente combatir esa inseguridad, y hoy se está dando esa respuesta positiva por parte del señor ministro, y nos estamos organizando con todos los protagonistas de estos centros comerciales, que hoy más que nunca necesitamos reactivar la producción, el comercio, que se dinamice las ventas, y hay este temor, la gente no va por miedo a la inseguridad. Es decir, usted está convirtiéndose en un facilitador entre los comerciantes, los consumidores, a través del Ministerio del Interior para lograr tener mayor seguridad. Sí, muchos dirán, esa no es la tarea de un asambleísta. El asambleísta tiene que hacer leyes, el asambleísta tiene que fiscalizar, pero es la representación también de la ciudadanía. Y nosotros estamos justamente para hacer ese nexo a través del territorio, de la comunidad, con las autoridades respectivas. Usted también es parte del bloque de Alianza País, asambleísta Yunda. ¿Cómo mirar lo que está ocurriendo? Precisamente hoy estará presente en la asamblea el señor vicepresidente de la República. ¿Cómo analizar, cómo transparentar información? Porque también una de las ofertas de todos los sectores de la campaña fue luchar contra la corrupción. Bueno, en ese sentido creo que todos los ecuatorianos, no solamente del bloque nuestro, sino de todos los bloques, debemos estar con una lucha frontal frente a estos temas que realmente nos han avergonzado como ecuatorianos, los temas de corrupción que se están
destapando, y yo confío mucho en la justicia ecuatoriana, confío mucho en el nuevo señor fiscal, confío mucho ahora en el tema de la Contraloría, que lamentablemente bueno, ayer también... el Contralor renunció Sí, y en este sí. momento está encargada. ¿Cuándo va a darse el proceso para nombrar a la nueva autoridad de control? Cuando además está haciendo llamados de atención al Instituto de Seguridad Social y a otros espacios del mundo público. Bueno, yo le decía que realmente tengo la esperanza de que la sociedad, la Asamblea Nacional, las autoridades se puedan vincularse y luchar contra este grave problema que es de la corrupción. Lamentablemente todos estos actos de corrupción no han sido ni siquiera descubiertos por nuestras autoridades, hay que decir las cosas como son, han sido descubiertas por otros países, por otros periodistas, pero hoy hay que ponerle todos los filtros para que no vuelva a suceder esta situación. Y yo estoy a favor de que evidentemente todas estas investigaciones puedan darse hasta el fondo y realmente con el peso de la ley, con el máximo peso de la ley, se castigue a todos estos malos funcionarios que de alguna manera han utilizado su cargo público para beneficiarse y para hacerse millonarios de la noche a la mañana. Muy lamentable esta situación de ver los dineros en los techos, los dineros en las casas, los cheques de millones. Esa situación a mí me ha dolido como ecuatoriano, y ahora que tengo la oportunidad de ser asambleísta, pues yo estoy totalmente con esa predisposición de luchar contra la corrupción, y ojalá esa sea la meta de todos. ¿Cómo ¿no? lograr que la Asamblea lleve a cabo juicios políticos que efectivamente transparenten la información y logren que después los culpables sean identificados y además devuelvan los dineros al Ecuador? Porque usted pone como ejemplo los dineros en los techos, los dineros en los pisos, han causado vergüenza, horror en varios sectores. Yo he tomado la palabra en el seno de la Asamblea y yo le he pedido a todos los asambleístas que, a más de que se castigue con la ley, que se devuelvan los dineros, porque me parece irrisorio muchas veces que van a prisión 3, 4 años, que además el Estado les paga la comida, la alimentación, se pueden ahí tener un título académico mientras están en prisión, salen y no devuelven los dineros, millones de dólares. Entonces, en ese sentido también yo creo que de alguna manera tiene que la Asamblea dar esas soluciones para que se pueda luchar contra la corrupción y que esos dineros mal habidos sean devueltos al pueblo ecuatoriano, porque son dineros del pueblo ecuatoriano. En ese sentido yo estoy totalmente proponiendo y levantado mi voz en pleno de la Asamblea Nacional. En todos estos temas, asambleísta Yunda, también usted está llamando a un foro el próximo 26 de junio para hablar sobre reformas y cambios en la ley de comunicación. Su trayectoria es en el mundo de los medios y en el mundo de la comunicación. ¿Cómo mirar la ley actual y qué propuestas va usted a plantear en modificar y en mejorar la ley de comunicación? Ya se cumple 4 años de la promulgación de la ley de comunicación y hemos invitado a diferentes actores para justamente conversar los desafíos, los retos, hacer una evaluación de lo que ha significado los 4 años de esta ley de comunicación, y yo creo que siempre va a ser perfectible, siempre esto va a enriquecer en favor de los fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Ahí hemos invitado a las universidades, hemos invitado a instituciones, a gremios, hemos invitado a las autoridades, hemos invitado a la ciudadanía para debatir estos temas, que es muy importante, pues, hacer una evaluación a los 4 años en qué hemos mejorado en la ley de comunicación y qué podemos mejorar más. Por una parte está la ley de comunicación, hay organismos de control de la comunicación, hay varias propuestas, está la presentada por el prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, está también la presentada por Fundamedios, está la presentada por la propia Superintendencia de Comunicación y el licenciado Carlos Ochoa. ¿Qué análisis ha hecho usted de estas diferentes propuestas de modificación, cambio, depuración y mejora de la ley de comunicación que usted nos recuerda ya tiene 4 años desde que está en vigencia? Bueno, ojalá se pueda presentar más recomendaciones, ¿no? Yo he sido la persona que recibió la propuesta, por ejemplo, de Movimiento Político Centro Democrático, y hemos estado revisando responsablemente. Hay observaciones importantes ya, porque después del ejercicio de la ley de comunicación se pueden corregir algunos temas que son más de forma que de fondo. Entiendo que todos quieren aportar que exista una ley de comunicación en que se vayan a fortalecer los derechos, porque todos recordamos también
en la época antes de tener una ley, muchas veces se abusaba de este derecho humano que es la libertad de expresión, haciendo las cosas que todo el mundo recordamos, el tema de la vinculación de los medios de comunicación con los grandes intereses, sin defender a la ciudadanía. Yo creo que hoy se ha logrado y se puede mejorar aún más. ¿Y cómo analizar el famoso concurso de frecuencias? ¿Cómo está dentro de las mesas de diálogo propuestas por el señor presidente Lenín Moreno que empezaron a trabajarse ayer? ¿Cómo analizar en el proceso en que se encuentra el concurso de frecuencias? Bueno, este es un concurso que por primera vez yo veo que se democratiza el espectro radioeléctrico, en donde todos los ecuatorianos tenemos derecho al acceso al uso y a la concesión de una frecuencia. Ahora ya se ha regulado en el tema de que se vaya por primera vez un 33% para medios públicos, un 33% para medios privados y un 34% para medios comunitarios. El tema de los medios públicos, la ley también es sabia, le da un porcentaje de puntos a quienes ya tienen una infraestructura como este medio de comunicación, que tiene un edificio, que tiene antenas, cámaras, personal trabajando, tiene, tiene una trayectoria, tiene una inversión, tiene experiencia. Tiene experiencia, tiene un know-how. Creo que en ese sentido la ley ha sido sabia de poder dar unos puntos extras a las personas que ya están operando estos medios de comunicación y que se cumplen con la ley, que yo creo que de esa manera puede seguirse usando. Usted habla del 33% medios públicos, 33 comunitarios y 33 en el mundo privado. ¿Cómo garantizar que se eliminen los monopolios? Hay una serie de elementos que se están analizando, se habla de un famoso fantasma presente en la redistribución a través de testaferros. ¿Cómo transparentar y efectivamente que las frecuencias sean bien redistribuidas y no se vuelva a fomentar monopolios? Bueno, yo creo que ahora se da esa oportunidad, un concurso de frecuencias donde se puede uno poner los permisos correspondientes y poder acceder al uso de una frecuencia. Las autoridades de control evidentemente están para hacerlo. Ahora hay una superintendencia de control del mercado en donde para la gente que nos escucha son justamente para evitar los monopolios. Ellos tienen que hacer un papel importante que se ha logrado por primera vez en este momento. La superintendencia de compañías, tenemos la Arcotel, tenemos el Cordicom, tenemos diferentes entidades y la misma ciudadanía, en donde tiene que darse la oportunidad de que no haya la concentración de medios que nosotros pudimos ver en las décadas pasadas. También fuera de micrófonos nosotros hablábamos sobre la importancia que tienen ahora las redes sociales. ¿Cómo analizarlas desde el punto de vista legal? ¿Deben ser normadas por la ley? ¿Deben ser una forma absoluta de libertad de expresión sin normativa, sino más bien códigos éticos que cada persona debe tener? ¿Cómo manejar estos temas que están en discusión en cada momento, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero? Pues es un gran tema para ponerlo en debate, Claudia. El tema, ¿se debe regular el Internet? ¿Se debe regular las redes sociales? Hay gente que dice que sí se debe regular para evitar temas de odio, para evitar temas de difamación, porque ahora muchas veces detrás de una red social ponen fotos falsas, ponen cuentas falsas y comienza el odio, comienza el tema del insulto, la descalificación, la subida de videos, la denigración mismo del ser humano, así como las redes sociales también puede ser una ventaja tecnológica importante para el conocimiento. Entonces ahí está un tema de debate que seguramente vamos a hacerlo en este conversatorio. ¿Se debe o no se debe regular las redes sociales? O a lo mejor se debe concientizar, educar a los niños, a los adolescentes, en la familia, de cómo usar la tecnología. ¿Cómo enseñar a los jóvenes? Porque usted y yo somos migrantes digitales, no nacimos con la tecnología y nos vamos adaptando, pero uno tiene cierta experiencia y cierta práctica. ¿Cómo enseñar a las nuevas generaciones los límites, el tema ético, el tema de valores, el respeto al otro, al criterio del otro, que es parte de la propia libertad de expresión? ¿Cómo desde la Asamblea plantearlo? Y cómo no solamente pensar en una ley de comunicación, sino sobre todo manejar y fortalecer el tema educativo. Yo creo que esa es una muy buena observación. Yo pienso que más allá de que las leyes sean punitivas, sancionadoras, siempre debe haber un alto porcentaje en una campaña de concientización de educación, en los jardines de infantes, en las escuelas, en los colegios. Ahí debemos invertir mucho en temas educativos y no solamente esperar que hagamos leyes para sancionarlas, para multarlas. Yo creo que hace muchísima falta el cambio de conciencia y eso se va a lograr con la educación. Estábamos hablando del foro del día 26. ¿Quiénes están convocados? ¿Cómo asistir y ser parte de este foro que está siendo invitado por usted?
Bueno, este es un foro gratuito, están invitados todos los ciudadanos, se ha hecho invitaciones puntuales a diferentes medios, a diferentes instituciones, fundaciones, autoridades, hemos invitado a las universidades, hemos invitado a los representantes gremiales. Yo creo que ahí se va a dar un foro importante para... Es el día 26 de junio. Sí, es el día 26 de junio, ¿no? Entonces ahí es la oportunidad para justamente debatir estos temas como las redes sociales, el internet, prohibimos o no prohibimos el reggaetón, o sea, todos esos temas que son muy sensibles para poderlos hablar, ¿no? Y todo debe ser discutido, analizado, y muchas veces las cosas prohibidas son las más llamativas. ¿Cómo se siente usted, Jorge, como asambleísta? Porque usted de comunicador pasa a la asamblea. Este cambio de, en lugar de entrevistar, ser entrevistado, de estar presente en la asamblea y un poco haber cambiado los papeles. Bueno, es una altísima responsabilidad dar este paso, ¿no? Para entrar a la vida política lo pensé mucho, porque lo más fácil es estar en el lado suyo, Claudia, solamente preguntando. ¿Es fácil o difícil? Bueno, es dependiendo de la situación, porque creo que es más complicado el tema de poder darle a la ciudadanía sus versiones de lo que está haciéndose en la política. Preguntar también es un arte de mucha responsabilidad y difícil, y admiramos siempre el trabajo de los comunicadores, de los periodistas. Yo no soy periodista, me hubiese encantado estudiar periodismo, soy un comunicador empírico que desarrollé esa afición durante muchísimos años porque estudié en un colegio que tenía sistemas de radioemisoras, y ahí fui cultivando como una especie de hobby, más allá de que mi profesión es de médico. Pero yo creo que es una altísima responsabilidad ahora. La política siempre debe ser una oportunidad de servir a los ciudadanos. La política bien concebida creo que es una oportunidad de recoger todas las inquietudes de la ciudadanía y dejar un mejor país del que uno conoció. Esperemos que así sea. Gracias al asambleísta Jorge Yunda. Él nos recuerda su carrera. Él es médico, comunicador empírico, con una larga trayectoria en medios a nivel local y a nivel nacional. Él está convocando a un foro el día 26 de junio para analizar los cambios y los procesos de la ley de comunicación, pero también ha hecho acercamientos a diferentes sectores, a sus electores. Está reunido en el Mercado Central, está buscando lazos con el propio ministro del Interior para mejorar el tema de seguridad en barrios tan populosos y tan importantes como La Marín y San Roque. Hay una serie de formas de ejercer la política, como él menciona. Vamos a mirar, además él dice y se autodenomina un luchador contra la corrupción, que va a exigir no solamente que los culpables sean sancionados, sino también que los recursos sean devueltos al Estado ecuatoriano. Gracias al asambleísta Jorge Yunda. Vamos a ir a una pausa, luego la cual estaremos dialogando con el doctor Jorge Luis Salazar, quien es endocrinólogo, sobre lo que significa la acromegalia. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas.
Preescolar, El Parque. Un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor Jorge Luis Salazar. Él es endocrinólogo y con él vamos a hablar sobre un tema muy particular. Está por llevarse a cabo el Día Mundial para la Concienciación de la Acromegalia. Doctor Salazar, ¿qué significa acromegalia para quienes no sabemos de medicina y este tipo de enfermedades? No sé si es un síndrome, es una enfermedad. ¿En qué consiste? Bueno, buenos días. La acromegalia es una enfermedad de tipo hormonal. Se produce por el exceso de producción de una hormona en nuestro organismo y por eso lo tratan los endocrinólogos. Tal cual, por eso tiene que ver con mi desempeño profesional y tiene como base una tumoración, un tumor benigno, no cáncer, que se origina en lo más profundo del cerebro de la persona. En estas circunstancias se encuentra en una glándula que controla todas las funciones del organismo, que es la glándula hipófisis. Es un pequeño órgano del tamaño de un capulí, digamos, en el interior del cerebro de las personas. Desde allí se envían mensajes a todo el resto del cuerpo para que éste funcione como debería. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, que es la hormona en cuestión. Una especie de chip, si armamos en Exactamente. términos modernos, un chip que distribuye un chip de control, órdenes controla a todo el organismo. Es básico en el funcionamiento, por ejemplo, del crecimiento, de la regulación de los ciclos sexuales o el ciclo menstrual. Es decir, es fundamental en todo lo que tiene que ver con el tema de crecimiento y el tema hormonal, como usted dice, temas como regulación de ciclos menstruales, en los varones otro tipo de expresiones. Los ciclos reproductivos. Y es en este lugar, en esta glándula, en donde se origina el problema. Un descontrol en las células de esta glándula origina un tumor. Y ese tumor, en forma no controlada, produce hormona de crecimiento. Ahora, para hacerlo más fácil de entender, la hormona de crecimiento en un niño, en una niña, genera, genera ciertos parámetros, pero usted dice, si la hipófisis, que es esta glándula que usted la compara con un capulillo o la comparación con un chip, tiene un pequeño tumor, genera una serie de problemas, y uno de ellos es la acromegalia. Exactamente. Y la expresión del exceso de esta hormona en cantidades descontroladas, muy elevadas, la expresión en el cuerpo de la persona es que empieza a aumentar el tamaño de las manos, el tamaño de los pies, el tamaño de la cara, y esto genera una deformación importantísima. ¿Y esto en qué edades se presenta este tipo de deformación generada por un tumor en hipófisis? ¿Y qué tipo de hormona es la que genera estas deformidades o malformaciones? No sé cuál sería el término correcto. Bien. Puede llamarse correctamente malformaciones o deformaciones, es algo equivalente. Se puede producir en cualquier edad, desde los 20 hasta los 80 años. De hecho, nosotros en el grupo de pacientes que tenemos pacientes en este rango de edad. Es más frecuente de identificar entre los 40 y 50 años de edad. Y no es una enfermedad frecuente, es una enfermedad que puede ser catalogada como rara. Se dice que la frecuencia de esta enfermedad en la población es de 40 a 80 pacientes o personas con enfermedad por millón de habitantes. Es decir, es un porcentaje no importante de la población. Sí, y sin embargo repercute de forma tan drástica, de forma tan profunda sobre la calidad de vida y sobre la expectativa de vida de la persona que nosotros debemos hacer hincapié en tratar de diagnosticarla a tiempo, porque si bien se considera una enfermedad rara o no frecuente, hay demasiadas personas que están
sin diagnóstico y que llegan tardísimo a los especialistas que podemos tomar medidas para mejorar esta ¿Cómo enfermedad. identificar que uno puede tener esta enfermedad? Usted habla de 40 a 50 años de edad. ¿Cómo darse cuenta si uno tiene un problema hormonal, un desorden en la hipófisis que le genera los problemas que usted menciona? La acromegalia se puede manifestar en forma visible por dos características. Un médico de atención primaria puede llegar a diagnosticar esto sin ser especialista, y esto es excelente porque lo referiría oportunamente al médico especialista. Es decir, un médico general, un médico de médico de medicina interna, familia, exactamente, un médico en atención primaria en un centro de salud, por ejemplo, o incluso con esta información alguien de la comunidad puede tener la duda o pensar que esta enfermedad está en un vecino, en un familiar, en un amigo, y concienciar sobre esto a la persona para que consulte. Dos cosas. Si una persona ha tenido un cambio en el tamaño de las manos que lo obligó a cambiar de anillo, o que ya no se podía utilizar el anillo de casado, de casada que utilizó durante mucho tiempo, es una señal de alarma. ¿Pero no es señal de que se engordó también? No necesariamente, porque ahí viene la otra característica, que haya aumentado la talla de zapatos. Un adulto, después de los 18 años, ya no debería cambiar la talla de zapato, y esta es otra condición de alarma. Si cualquiera de estas dos condiciones se genera en una persona que puede o no tener los cambios faciales que ya vamos a mencionar de la acromegalia, debería consultar a un médico, puede ser el médico general, y él pedir un examen de sangre que confirme la hipótesis diagnóstica. Ahora, usted menciona dos cosas muy sencillas, el hecho de que sus dedos hayan engrosado y no le quepan los anillos que antes le cabían, o incremento de tamaño de pie. Esto, ¿cómo no generar sustos en una población que de pronto se engordó, como decía yo, y cambió sus tallas? Porque está, en primer lugar, la consulta no al centro de especialidad, ni al especialista, en este caso endocrinología, sino al médico de atención primaria, donde debería recurrir con la facilidad del caso, a quien consultaríamos por una gripe, a quien consultaríamos por una diarrea, a quien consultaríamos para el control de niños sanos. ¿Qué tipo de exámenes deberíamos solicitar al médico de atención primaria? Existe un examen de sangre que se llama IGF-1. Esa es una hormona que depende a su vez de la hormona de crecimiento, y que si está aumentada nos confirma la suposición de una acromegalia. Con síntomas leves, por decirlo así. Con síntomas ¿Y esto aún puede leves. después generar con mayores presentaciones, síntomas mucho más representativos? Seguro que sí. El desastre que se origina a partir de la acromegalia no es solamente la amplia deformación que se produce en la cara, en el cuerpo de la persona, sino en el interior, en lo que no vemos. La persona con acromegalia tiene más posibilidades de tener hipertensión arterial, más posibilidades de tener diabetes, de tener enfermedades cardíacas, cardiovasculares, y eso es lo que finalmente devasta la salud de la persona y disminuye su expectativa de vida. Es por eso que es muy importante diagnosticar tempranamente la enfermedad antes de que se produzcan estas consecuencias, y que sea la enfermedad tratable más fácilmente cuando estamos hablando de un tumor pequeño que no ha invadido, que no ha comprometido otras estructuras de dentro del cerebro. Usted decía, estos son unos síntomas en manos, en pies, fáciles de detectar, pero que no generan ningún problema grave. ¿Qué ocurre cuando ya se presentan en el cuello, en la cara y en otras zonas del cuerpo? Inicialmente pueden no generar una alarma, como usted menciona, tan grande, pero sí pueden generar discapacidad. Nosotros tenemos pacientes que son trabajadores manuales y que debido al agrandamiento y engrosamiento de las manos y de los dedos, no pueden cerrar las manos y no pueden asir, por ejemplo, una herramienta, una tijera, un esferográfico. Ahora, ¿cómo no confundir, doctor, los síntomas? Porque muchas veces los síntomas que usted nos está diciendo, uno puede pensar que tiene artritis y que tiene una serie de deformaciones en las manos debido a temas de reumatismo, de artritis y otras cosas que nunca se le puede ocurrir a uno, que es acromegalia. Recurriendo en primer lugar al médico de atención primaria, porque si bien es cierto que existen un conjunto de enfermedades que pueden estar en la lista a eliminar para finalmente llegar a la acromegalia, es el criterio clínico, es decir, que la persona mire, observe, le pregunte cómo se han ido desarrollando estas características. Por ejemplo, en la artritis van a haber anomalías en la capacidad de mover los dedos, de asir las cosas, pero no se va a ver acompañado de un aumento del tamaño de pies.
pero no se va a ver acompañado de un aumento en el tamaño, por ejemplo, de la mandíbula, de la lengua, de la nariz de la persona, con las deformaciones que esto nos da como señal. En conjunto se llega al criterio de diagnóstico de la acromegalia. Como usted decía, puede ser muchísimo más común, de hecho lo es, la obesidad, y que con ello aumente el tamaño o el grosor de los dedos. Pero Porque no se va a producir las otras cosas. No se engorda de manera específica en la cara Exactamente. o se engorda en todo el sino cuerpo. todo el Y organismo. tiene peso sobre sus pies, adicional que genera también temas de hinchazón de las articulaciones y de las extremidades. Tal cual. Entonces, como decíamos, conmemoramos este día de la acromegalia o de la concientización a nivel mundial, precisamente porque es algo que repercute sobre la salud pública y sobre las personas que tienen acromegalia en una forma muy drástica. Dado que hay un cambio en el aspecto, estas personas pueden ser rechazadas por su pareja o ser rechazadas en la sociedad o ser discriminadas. Y es así que nosotros tenemos que hacer hincapié en un diagnóstico más temprano y en insistir que los médicos de atención primaria supongan o sospechen de esta enfermedad y que aún en la comunidad se dé información para que se consulte más tempranamente. Aunque sea cuando llegue al médico decirle, mire, no es acromegalia, pero es preferible eso antes de que la persona, como tenemos pacientes nosotros, llegue con décadas de retraso al diagnóstico y sufra las consecuencias ya muchas veces irreversibles de la enfermedad. ¿Y cómo se hace una cura o se logra controlar la enfermedad cuando ya es detectada? Cuando es detectada tempranamente, porque ya cuando es avanzada ya tiene otro tipo de análisis. Existen dos tipos de tratamiento específicamente. El primero es quirúrgico. Al tratarse de un tumor, uno puede, si el tamaño no ha rebasado determinados límites, recurrir a cirugía. No la hacemos los endocrinólogos, tienen que ser neurocirujanos muy capacitados los que hagan esto, para sacar el tumor que es el responsable de la enfermedad. Ese es un tratamiento. Muchas veces no es posible o no es factible porque el tumor ya llega a ser muy grande o porque, aún habiendo el recurso a la cirugía, no puede ser extraído en forma completa. Y ahí es donde participa el médico endocrinólogo implementando tratamientos farmacológicos, o sea, con medicamentos. Existen medicamentos que pueden atenuar la enfermedad, controlar los síntomas y procurar una mejor calidad de vida. Usted nos hablaba de número de pacientes por cada 1000 habitantes. ¿Estas cifras son iguales en Ecuador? ¿Cuánta presencia de acromegalia tenemos aquí en el país? Nosotros nos hemos reunido entre médicos de determinados hospitales de referencia nacional en donde se observan pacientes con acromegalia, donde se atienden personas con acromegalia, y dada la prevalencia estimada que yo le mencionaba, entre 40 o 80 pacientes por millón de habitantes, nosotros suponemos que en el Ecuador pueden haber aproximadamente unos 500 pacientes que no están identificados todos. En una serie de pacientes que nosotros hemos discutido, nos hemos reunido para identificar, tenemos aproximadamente 200 a 250 pacientes identificados. ¿Qué es lo que eso significa? Que la mitad de pacientes con la enfermedad no está diagnosticado, está por la calle, está en su casa, está desorientado seguramente y padeciendo ya los síntomas de la enfermedad. Además, ¿cómo no confundir síntomas? Usted nos ha dado los síntomas, pero también entre 40 y 50 años las mujeres entramos en la menopausia. Entonces, ¿cómo no confundir con otros síntomas que también son cambios hormonales? Nuevamente, el cribado, como nosotros llamaríamos, o discriminar qué es una enfermedad hormonal, parte por los médicos de atención primaria. Como decíamos, estos cambios son la mayoría de veces muy evidentes, pero otras no tanto. Si alguien tiene en atención primaria, el médico de familia, la suposición de que está la enfermedad por un aumento inusual en el tamaño de la mandíbula, de la nariz, de la lengua, tendría que hacer esas dos preguntas que yo mencionaba en un inicio. Eso está comprobado científicamente que ayuda al diagnóstico. Uno, cambio en el tamaño de los dedos y por ende no poder utilizar algún anillo. Si no utilizaba anillos, preguntar, ¿cambió la talla de zapatos que usted tiene desde ahora que es adulto? Y si la impresión diagnóstica de la persona, del médico que está evaluando, se ve respaldada por alguna de estas dos preguntas positiva, una sola, no las dos, y pide un examen, ya con eso hacemos un gran bien a la persona. Si no es acromegalia, solo pidiendo ese examen ya sabemos que puede continuar suponiéndose otra cosa. Cambios como obesidad, artritis, etcétera, que usted mencionaba.
Pero lo bueno es, y lo positivo de este tipo de comunicación a la comunidad, no solo a la comunidad en general, sino a los médicos de atención primaria que nos vean, es saber que la enfermedad existe, que el diagnóstico temprano es fundamental para no llegar a cambios irreversibles y que existen centros también a nivel del Ecuador cuando el paciente ya diagnosticado con una sospecha muy fuerte puede y debe ser derivado a esos centros. Usted habla de que hay centros en el país. ¿Dónde están? Usted es un especialista, es un médico endocrinólogo. ¿Dónde están estos centros en donde se puede buscar ayuda? Porque de pronto personas que nos están escuchando tienen el diagnóstico, pero no saben cómo mejorar su calidad de vida, porque es una enfermedad con la que tienen, pero cómo mejorar esta calidad de expectativa de vida si son detectados 40, 50, 60 años del problema de acromegalia. En Quito puntualmente, después puedo mencionar otros lugares en el resto del país, en Quito puntualmente los dos centros principales para el manejo, para el tratamiento de las personas con acromegalias están en el Ministerio de Salud Pública, el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, y en el caso del Seguro Social, el Hospital Carlos de Andrade Marín. Estos dos centros reúnen las condiciones por los endocrinólogos que trabajamos en ellos, por los recursos tecnológicos y de medicamentos que se necesitan para poder atender a los pacientes con acromegalia. En Guayaquil, en el Ministerio de Salud Pública, están el Hospital Universitario, están el Hospital Abel Gilbert, y en el caso del Seguro Social está el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Estos serían como dos focos grandes de captación de pacientes con acromegalia a nivel nacional, pero además hay especialistas también en Cuenca, además en Loja. Cuando existe una limitación en el sistema de salud para atender a los pacientes con enfermedades hipofisarias en general y con la acromegalia en particular, nosotros podemos comunicarnos entre las personas que conformamos el sistema de salud para que esos pacientes sean derivados a otro lugar de mayor complejidad y poder atender a los pacientes. Usted nos deja con algunas inquietudes. Cuando habla de enfermedades hipofisarias, además de la acromegalia, ¿qué otras enfermedades generan por cambios, alteraciones en la hipófisis? Es excelente la pregunta porque esto también puede ser motivo de consulta al médico de atención primaria y hay enfermedades que son incluso más comunes que la acromegalia. Por ejemplo, existen tumores que secretan o que producen una cantidad exagerada de una hormona que se llama prolactina. Las personas, y en particular damas, pueden tener síntomas como, sin estar dando de lactar, que se active la secreción láctea desde las glándulas mamarias y que dejen de menstruar como si estuvieran embarazadas. Si se descarta el embarazo y la mujer reúne estos dos síntomas, no menstruar durante más de 3 meses, y tener secreción de leche, eso puede ser una manifestación de un tumor hipofisario, que en este caso se llama prolactinoma, porque produce prolactina desde la hipófisis. Otros tumores no producen hormonas, pero simplemente se agrandan paulatinamente en lo más profundo del cerebro y pueden producir entorpecimiento de la visión desde un ojo o de ambos ojos y generar otros síntomas como por ejemplo cefaleas constantes y muy fuertes que mezclados al trastorno visual también pueden dar la sospecha de un tumor hipofisario. Existe una enfermedad que es todavía menos frecuente pero que es devastadora que se llama enfermedad de Cushing. En ese caso, desde el pequeño tumor hipofisario que se puede observar, se produce la orden para que nuestro propio organismo produzca cantidades exageradas de corticoides. Nosotros tenemos la hormona cortisol en nuestro organismo y es buena y nos sirve para superar situaciones de estrés. Pero cuando se producen oleadas enormes en una cantidad no controlada, puede producir cambios en la persona y generar esta enfermedad que se llama enfermedad de Cushing. La persona puede aumentar viciosamente de peso, pueden adelgazarse sus brazos, empezar a tener diabetes, estrías a nivel del abdomen, tener osteoporosis y fracturarse fácilmente. Esta es otra enfermedad que también la vemos en el Eugenio Espejo y que tratamos de darle el mejor tratamiento, pero es algo complicado, en especial cuando llega tardíamente. Es fascinante escucharle, doctor, y ver que una glándula tan chiquita, si no está bien cuidada, puede generar tantas enfermedades. ¿Qué otro, para terminar, qué nos puede decir sobre el día del tema de la acromegalia y cómo ustedes desde el Eugenio Espejo, un hospital público, están llegando a los diferentes sectores para sensibilizar y generar alarmas y alertas para evitar que los pacientes y la población en general sufra enfermedades y disminuya su, lo que decíamos, calidad de vida?
Debido a que es un enorme trabajo de concientización, estamos involucrados no solamente los médicos, sino las personas de comunicación social en el Hospital Eugenio Espejo. Además, muchos de nosotros, me refiero a los endocrinólogos que trabajamos en el Eugenio Espejo, nos desempeñamos como docentes. También está el tema de transmitir esto a los alumnos que se forman en las diferentes universidades en medicina, y existe una asociación de pacientes con enfermedades de la hipófisis. Ellos también están comprometidos en trabajar con nosotros y que a través de los medios de comunicación como ustedes, y se les agradece el espacio desde ya, podamos difundir esto en la población. Existen campañas también que se están haciendo desde los hospitales, casas abiertas en el Eugenio Espejo, que se realizará de este viernes al siguiente, es el día viernes 30 me parece, y que en el hospital se transmitan videos, en las salas de espera, por ejemplo, para que gente que está en el hospital se eduque, conozca de la enfermedad. Y sabe que hay algo muy digno de resaltar respecto a esto. Nosotros hemos tenido pacientes acromegálicos que nos han venido trayendo de la mano a un vecino que tiene acromegalia. Es que ya saben los síntomas Porque y pueden detectar. exactamente, ellos son los principales, son de hecho los protagonistas para su bienestar y para el bienestar de la gente en la comunidad. Otra cosa que ha sucedido, existe gente vinculada con la medicina, enfermeras, trabajadores sociales, que se han encontrado con una persona empujando un carrito en un supermercado que les pareció que tenía acromegalia, y le han mencionado la necesidad de consultar y le han empujado para que consulte primariamente a los médicos familiares, y luego lo hemos conocido nosotros. Esas son formas en donde no interviene directamente tal vez el médico, pero sí el sentido común de la persona y el compromiso con la solidaridad en la comunidad, para que esta enfermedad, que a veces está silenciosa y a veces el paciente sufre y no consulta, lo haga impulsado por una persona de la comunidad es también. Donde el médico más cercano, el médico familiar, el médico Totalmente. general, en el cual uno confía y puede contarle sus síntomas. Gracias Totalmente. al doctor Jorge Luis Salazar. Recordamos que eres endocrinólogo del Hospital Eugenio Espejo, también es docente. Con él hemos hablado de este tema, la acromegalia. Aparentemente algo pequeñito que es la hipófisis puede generar una serie de cambios en nuestro organismo. Lo importante es estar alertas. Él nos habla de esta enfermedad que se presenta cuando tenemos entre 40 a 50 años de edad. Tener cuidado, estar alerta a ciertos síntomas como engrosamiento de dedos, crecimiento de los pies, para evitar problemas futuros. Lo importante es el diagnóstico temprano en enfermedades como la acromegalia. Gracias nuevamente al doctor Jorge Luis Salazar. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la asambleísta Cristina Reyes. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a la asambleísta Cristina Reyes. Hay varios temas sobre los cuales queremos conversar. Uno de ellos es la comparecencia del señor vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass, en la Asamblea Nacional el día de hoy. Sabemos que Cristina va a realizar las preguntas de su bloque de asambleístas. ¿Cómo plantearlas? Y la pregunta que mucha gente se hace es, ¿y si no responde, qué va a pasar? Claudia, gracias por la entrevista. Buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, hemos visto a lo largo de estos últimos meses hechos bochornosos y vergonzosos de corrupción, y lo más vergonzoso es la inacción por parte de las autoridades de control que debían investigar hace mucho tiempo estos actos de corrupción. Quien está seriamente involucrado por su responsabilidad política, que es el vicepresidente de la República, Jorge Glass, a quien le protegen, le blindan, le impiden que viniera desde el inicio a la Asamblea Nacional, hoy al fin va a comparecer. Y vamos a ser muy severos y muy firmes en cuanto a las preguntas que con documentación vamos a solicitar. A la Comisión de Fiscalización. Exactamente. Dan a entender, usted sabe que esto es un tema que quieren hacer como que es una invitación. Esto no es una invitación a un matrimonio ni a un baby shower, es una comparecencia pública de un funcionario público responsable de los sectores estratégicos que hoy están inmersos en estos actos de corrupción, y que el país quiere respuestas. No es que la respuesta puede ser yo al ministro no lo conocía, ministro designado por él, al tío al que le depositaron dineros ya según la instrucción fiscal de Fiscalía, por qué, a cuenta de quién, a nombre de quién actuaba, y otra serie de cosas que como sabes y la ciudadanía conoce, yo vengo bregando y luchando hace tiempo por la defensa de los recursos de la seguridad social, de quienes somos trabajadores asegurados y de los jubilados, y lastimosamente en todo este culebrón también está inmerso el proyecto Toachi Pilatón, valga esta rima, en que los 250 millones de dólares de la seguridad social han sido invertidos en un proyecto que hoy está en entredicho en temas de corrupción, de coimas, de sobreprecios, y además no le ha dado un kilovatio de energía al país. Y nos preguntamos, ¿no está funcionando Toachi Pilatón? Porque en teoría, después de las inauguraciones y todo lo que nos han mostrado a través de los medios públicos, uno pensaría que está funcionando. Nada. Y nos enteramos hace poco, a propósito de esta prisión preventiva al ex ministro de Energía, de Electricidad, Alexei Mosquera, que $1 millón, según el Principado de Andorra, en la época que se adjudicó ese contrato, fue depositado una cuenta en ese país. Esto nos indigna, nos da rabia, porque hay 250 millones de dólares de la seguridad social, de los ahorros de los afiliados asegurados y de los jubilados que están en medio de este culebrón, y exigimos respuestas. Yo he solicitado ya la información, y además, que ya lo hablaremos más adelante, también hoy hay un serio problema en cuanto a la deuda en salud, que ha sido ya reconocida. Que vuelve a aparecer mágicamente. Hay una serie de elementos. Cristina decía, quien lideraba los sectores estratégicos es responsable de lo que hacen sus funcionarios. Podemos poner el ejemplo de una empresa privada, el gerente o el representante legal es responsable de lo que pasa en su empresa. ¿Qué ocurre con el mundo artículo público? 233 habla de la responsabilidad por las acciones u omisiones de los funcionarios públicos. No se diga el vicepresidente de la República, que tuvo esa delicadísima actividad comandada, o sea, mejor dicho, entregada por el expresidente Correa a través de un decreto ejecutivo que le encargaba la administración de los sectores estratégicos. Por eso, entre las preguntas que se le va a plantear es, ¿qué entiende él por seguimiento, control, supervisión de las acciones que fueron encargadas y delegadas a través de ese decreto ejecutivo, para que él pudiera llevar adelante todos estos procesos que, si bien él no firma en algunos procesos de adjudicación ya de las obras, él es parte de los directorios, Refinería del Pacífico también, que son 1.200 millones de dólares botados a la basura en un canchón allí abandonado. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas pensiones, jubilaciones impagas bonificaciones de jubilación se hubiera podido pagar con ese dinero? Él fue parte del directorio, como otros incluso asambleístas que autorizaron la firma de este contrato. Entonces él tiene mucho que decir. Aquí no cabe el hacerse loco o el pretender que los ecuatorianos no sabemos que él es el responsable político de estos sectores, y que, si bien no ha sido, por lo menos hasta el momento, involucrado penalmente ya en las causas que se han iniciado,
sí tenemos que ejercer nosotros como legisladores control político y él tiene que comparecer y responder a los ecuatorianos. Hay una serie de preguntas. La preocupación es qué ocurre si no responde, porque de la información que se circuló en los diferentes medios se decía que el señor vicepresidente Glass va a hablar sobre los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, que no es específicamente su tarea, su labor como vicepresidente en los últimos 4 años, pero los anteriores 6 como director o presidente del Fondo de Solidaridad, como ministro, como superministro coordinador, como quien manejaba también los sectores estratégicos. O sea, son 10 años, no de un gobierno, de su gestión específica. Que él entienda que aunque sea recurrente en aquel discurso y estribillo de defender un proyecto político, lo que los ecuatorianos queremos defender es la ética, la integridad y los recursos públicos que han sido malversados, que él debe entenderlo, malversados bajo su tutela, bajo su supuesta supervisión, sus ministros que antes los condecoraba y les levantaba los brazos y ahora les desconoce. Muchos han escapado del país porque se han enterado previamente de las órdenes de prisión, un familiar involucrado. Si no fuera por las investigaciones que continúan por parte del Departamento de Justicia y de la justicia brasilera, nunca nos hubiéramos enterado de estos escandalosos hechos. El fiscal en este país no es que ha actuado por vocación de cumplir con su competencia, aunque en buena hora y respaldo a las acciones que ha emprendido. Lo ha hecho porque hay un tema, diferentes presiones. Hay una presión internacional, hay pruebas, hay evidencias, así que el vicepresidente tendrá que responderle a la ciudadanía. Si él viene aquí a dar un discurso, quedará frente a la ciudadanía como un militante de un partido político y no como un funcionario que viene a darle la cara al país, a responderle por sus actos y omisiones en temas tan escabrosos como los sectores estratégicos, donde se han malversado millonarias sumas de dinero a beneficio de 3 o 4 malos funcionarios y en perjuicio de los ecuatorianos que pudieron ser beneficiados con esos recursos. También Cristina mencionaba la famosa deuda del Estado al IES. ¿Qué pasó con esto que ahora Contraloría da un informe y quien dijo que no había deuda, que es Richard Espinosa, ahora dice sí hay la deuda? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo debería trabajar la Asamblea? Porque en septiembre desaparece la deuda. Hay cambio de mando, cambio de gobierno, Contraloría de un informe y dice no, sí hay la deuda, pero son más de 2.000 millones de dólares que el Estado le debe a la Seguridad Social. Sí, Claudia, pasa que como nosotros no tenemos realmente en muchas instituciones funcionarios públicos que cumplan con su labor, con capacidad, con honestidad, con ética, sino lo que tenemos son militantes de un partido político, que el delegado del directorio, el señor Richard Espinosa, el delegado del presidente de la República, el directorio de la Seguridad Social, cumple órdenes, y cumplió órdenes el presidente Correa. Y el tiempo, gracias a Dios, me ha dado la razón. Vengo denunciando desde el año 2015 con documentación, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como de la Contraloría hasta esa época, que hablaban de que existía una deuda en salud, como lo dice la Ley de Seguridad Social, en la que el Estado tiene que cubrir las prestaciones médicas de nuestros jubilados y también de las personas con enfermedades catastróficas. Estamos hablando de enfermedades graves, costosas, cáncer, enfermedades degenerativas, SIDA, etc. Esto no es un juego, esto se trata de la salud de los ecuatorianos, que es financiada por el Estado porque así lo dice la Ley de Seguridad Social. El presidente Correa dijo que él por qué tiene que pagar, que él no tiene que pagar, y este señor muy obedientemente borró de los balances contables el año pasado, adulterando documentación pública, cometiendo un delito, borró la deuda en salud. Hoy que el tiempo nos ha dado la razón y que ya hay un informe irrevocable de Contraloría General del Estado que viene desde hace mucho tiempo, más allá de los problemas en los que pueda estar involucrado el excontralor, etcétera. Esto es un tema que viene siendo auditado desde hace muchos años y determina que hay una deuda de 2.200 millones de dólares en la salud de nuestros jubilados y las personas con enfermedades catastróficas. Señor Espinosa, esto no es un juego. La plata, los recursos de la Seguridad Social no es su chequera personal o su contabilidad que usted la puede matraquear según su antojo. Esto es un tema son recursos que le pertenecen a la Seguridad Social. Los ciudadanos así lo conocen. Así que, Claudia, estamos vigilantes, estoy pidiendo comparecencia y no descarto las acciones que se tengan que tomar para que no solo se responda con los dineros de la Seguridad Social, sino para que estos malos funcionarios también respondan. Sí, respondan, porque no es cuestión de que aparece o desaparece un monto de deuda, sino lo que dice Cristina, eso involucra la salud de los ecuatorianos. Así es. Dentro de estos procesos, ¿cómo garantizar el buen papel de la Asamblea? Cristina es legisladora,
Cristina es parte de un bloque de oposición. ¿Cómo garantizar que efectivamente se logren esclarecer las situaciones? Renuncia el Contralor el día de ayer, lo proclama el señor presidente de la Asamblea, pero ¿qué va a pasar con todo lo que está en la mitad, toda la información que él debería entregar al país? Yo reclamo de los legisladores de Alianza País voluntad política para transparentar la verdad en estos temas escabrosos de corrupción que a los ciudadanos les tienen indignados y con rabia, porque han defraudado la confianza de los ecuatorianos, depositada durante 10 años en esta supuesta revolución. Y no es posible que 5 votos, Claudia, porque son solo 5 voluntades las que separan la mayoría, las que bloquean, protegen, blindan la posibilidad de exigir cuentas con el rigor que exige la ley. Así que hay una serie de acciones que se han emprendido. Miren que nosotros hemos tenido la voluntad de apoyar el juicio político. Aparentemente, yo creería que no hay que aceptarle la renuncia al Contralor, porque igual la Constitución establece que hasta un año después de funciones se puede hacer un juicio político. Aquí no es simplemente renuncio y no tengo nada que decir. Aquí hay una autoridad que está también, una autoridad de control, por Dios, una autoridad que tiene que auditar los recursos públicos, que está inmerso en temas de corrupción, que también tendrá algo que decir y la Asamblea tiene que actuar de la misma manera que tiene que actuar, y espero que hoy lo demuestren en la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass, que hoy no veamos las caras de los militantes de Alianza País, sino que veamos las caras y las voluntades de los legisladores que hemos sido electos por el pueblo, indistintamente de la tienda política, que queremos ejercer una cruzada contra la corrupción, contra la impunidad, una cruzada por la transparencia, porque el Ecuador no olvida que tenemos unos pendientes importantes en cuanto a agenda económica, agenda social, prestaciones sociales que se han comprometido en campaña. ¿Y con qué recursos se van a hacer? Si nos enteramos que pues nosotros tenemos un déficit, sino también ha existido estas tramas corruptas que las quieren dejar en la impunidad. No, señores, no las van a dejar en la impunidad, porque ya sea por la investigación internacional o por valerosos periodistas como Fernando Villavicencio, siempre lo traigo a colación porque él lo denunció documentadamente hace varios años, y cómo terminó exiliado, perseguido. Hoy tenemos un expresidente, el presidente Correa, parece un tuitero desesperado, pidiendo a través de las redes que insulten, que ofendan a periodistas, a ciudadanos, etcétera. Eso es inaceptable. Así que hoy, más que nunca, hay que estar con firmeza, así sea una gaviota no hace verano, pero yo estoy segura que el tiempo nos dará la razón. Hay que actuar con ética, con sentido de justicia y a favor de del beneficio de los ecuatorianos. Esperemos que así sea. Gracias a la asambleísta Cristina Reyes. Ella es muy clara al decir, hay una cruzada que debemos emprender todos los ecuatorianos, una cruzada para transparentar la información, luchar contra la corrupción, que posiblemente arranque el día de hoy con la comparecencia del señor vicepresidente Glass. Es hora de que todos busquemos que las cosas sean aclaradas y que no sean rumores, no sean una serie de elementos que vienen desde fuera del país, sino seamos los propios ecuatorianos los que consigamos que la verdad esté presente, la plata que se ha utilizado de manera indebida. Se hablan de depósitos en cuentas de 5, 10, 12 millones, sobre precios de más de 500 millones de dólares, plata que hace falta al país. Y lo que dice Cristina, la verdad va a brillar y esperamos que así sea. Con lo del Seguro Social se ha demostrado, la deuda que desapareció hace unos meses vuelve a reaparecer ahora. Una serie de cuestionamientos y temas pendientes en el Ecuador. Gracias nuevamente a la asambleísta Cristina Reyes. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre el día de hoy en la Asamblea Nacional. Gracias a ustedes, gracias a nuestros invitados. Estaremos mañana a partir de las 7 horas en Radio Sucesos, 7 horas 30 Telesucesos. Recordamos que este programa ya con el apoyo de Seguros Equivida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.